Cuando hablamos de iglesia, hablamos de ministerio o propósito de la iglesia, yo quería poner ahí la definición para entender un poco qué significaba. Eh, Cuando hablamos de ministerio, quizás nosotros en nuestro diccionario, lo que conocemos, tiene más que ver con una función política, una función que realiza alguien de jerarquía política, ¿sí? Pero cuando hablamos de nosotros como iglesia, como, es decir, lo que se refleja en la Biblia, y desde nuestro español, ¿sí? Hablamos de ministerio como un servicio, ¿sí? La Biblia, ahí en Efesios 4, esto lo habíamos visto, no me acuerdo si quién lo había dado, habíamos visto de los dones, ¿sí? Y hablamos de que habla de la palabra, habla de ministerios ahí, ¿sí? De ciertos ministerios, ahí en Efesios 4, la palabra que utiliza en el original tiene que ver con eso. Pero lo que vamos a ver esta mañana tiene que ver más que lo que hacemos como servicio, tiene que ver con el objetivo que tenemos, ¿sí? Y todos venimos a la iglesia, tenemos un tiempo, cantamos, alabamos, a través de distintos ministerios predicamos el Evangelio, se enseña en la iglesia, como estamos haciendo esta mañana y en muchas otras reuniones, tenemos tiempo de comunión, pero a veces no tenemos en claro cuáles son los propósitos de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que, a dónde debemos apuntar, a dónde debemos llegar como iglesia? Y lo que vamos a intentar ver esta mañana en 3 simples pasos, ¿qué significa esto? ¿Sí? Seguimos. La iglesia en sí no tiene un solo propósito, ¿sí? No somos el cuerpo de Cristo como un solo propósito, ¿sí? Como si fuese un objetivo único. A través de distintos pasajes se nos hablan de por lo menos 3 objetivos o 3 propósitos. Y después vamos a ver un poco más en detalle qué significa esto de cada uno, pero entender que tenemos que no ir a una sola área, no apuntar a una sola área, sino apuntar a lo que Dios nos dice a través de su palabra en por lo menos estas 3 áreas, ¿sí? El propósito del ministerio a Dios, ¿sí? Y ahora vamos a ver en qué cosas. En el ministerio a los creyentes, ¿sí? Al cuerpo en sí, y el ministerio al mundo, hacia el mundo, ¿sí? Si podemos ejemplificarlo, me acuerdo hace mucho haber escuchado un mensaje que hablaba de el propósito de la iglesia hacia arriba, hacia el centro, es decir, mirándose a nosotros, y hacia afuera, ¿sí? Y estas 3 dimensiones, arriba, hacia nosotros y hacia adelante, tiene que ver con algo completo, ¿sí? No puede faltar una de la otra, después lo vamos a ver eso, pero no puede faltar una de la otra, es decir, tenemos que conservar la seguridad y ser precisos en que no podemos dejar de tener ninguno de estos 3 objetivos, ¿sí? De descuidar estos 3 objetivos. La relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos, con lo que tenemos, y ahora vamos a ver específicamente en qué, y la relación hacia el mundo, ¿sí? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Y ahí vamos a empezar a avanzar en el primero, ¿sí? Cuando hablamos del ministerio que tenemos hacia Dios, ¿sí? Hablamos de la adoración. Y la adoración aquí no tiene que ver, y vamos a leer los 2 pasajes que se nombran ahí en Colosenses 3:16, y el que sigue también. No se habla ahí solamente de pensar en una canción solamente o pensar se habla de la adoración, ¿sí? En su conjunto. Y fíjense esto, Colosenses 3:16. Cuando dice, la palabra de Cristo more abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y fíjense que Pablo le está hablando a los colosenses de esta forma, es decir, enseñándoos a todos, y dice que cantando con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, pensando en el reconocimiento hacia Dios, ¿sí? Nuestra adoración tiene que ver con eso, con el reconocimiento hacia Dios. Lo que nosotros entendemos es decir, de poder buscar de Él y reconocerle a Dios como Él es. También ahí en Efesios 1:12, vamos a leerlo también, en Efesios 1:12, también se nos habla de esto. Y dice,
Efesios 1:12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y ahí también volvemos a lo mismo, es decir, pensando que fuimos creados para adoración, para alabanza de su gloria, ¿sí? Tener este objetivo en cuidado, y esto abarca un montón de áreas, un montón de cosas, no solamente en el tiempo que estoy acá sentado o parado cantando, en el tiempo que estamos leyendo la Biblia, sino también en lo que hago hacia afuera, ¿sí? Cuando hablamos como iglesia de esto, nosotros como iglesia, aún individualmente, mostramos al mundo que somos iglesia, ¿sí? Cuando estamos afuera, cuando estamos caminando en la calle, le mostramos al mundo que somos también hijos de Dios, que somos parte de la iglesia, ¿sí? No solamente cuando nos ven entrar acá adentro. Y esto tiene que ver que la adoración es en todo tiempo. Nosotros adoramos a Dios en todo tiempo, ¿sí? No solamente en un momento, sino en todo tiempo. Así como vemos este ministerio de la adoración, es decir, que tenemos el objetivo como propósito adorar a Dios, vemos también que tenemos el objetivo, como objetivo o propósito de nutrirnos, ¿sí? De nutrir, las dos cosas, de nutrirnos y nutrir. Y acá vamos a detenernos un segundo, vamos a ir a Mateo 28, 19, 20, pasaje que conocemos muy bien y que hemos leído y que tiene mucho de lo que, de las doctrinas que la iglesia cree. Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando vemos esto, este objetivo, este propósito, tenemos que entender que nosotros no es meramente que anunciemos el Evangelio solamente, ¿sí? Por supuesto que Dios es el que da a la persona la posibilidad de creer y de arrepentimiento y que pueda reconocer a Dios como Salvador. Dios hace esa obra, ¿sí? Nosotros solamente anunciamos. Ahora, cuando la persona cree, nosotros tenemos que incorporar a la iglesia, pero tenemos que hacer algo más, ¿sí? Fíjense que Jesús mismo les dijo a los discípulos, a quienes estaban ahí, que debían enseñarle todas estas cosas que os he mandado. Es decir, no es solamente que la persona entiende el Evangelio, cree y se sienta y ya es miembro y ya está, y no pasa más nada, es miembro de la Iglesia Universal y ya está, y su alma salvada. No, tenemos una responsabilidad como discípulos, como hijos de Dios, como iglesia, de enseñar todas las cosas, ¿sí? Y cuando hablamos de todas las cosas que os he enseñado, hablamos de lo que enseñó Jesús, ¿sí? Y hablamos de la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos la obligación de enseñar a la palabra de Dios. Y en forma completa, ¿sí? Significa en forma completa, en su plenitud, ¿sí? Y ahí nos trae la responsabilidad a todos de estudiar, de prepararnos para poder enseñar. Y acá enseñar no significa que la persona que se para aquí adelante y que enseña solamente, ¿sí? Tenemos que enseñarles, tenemos que discipular, tenemos que hablarle a otros y contarles el Evangelio, pero también explicarles lo que dice la Biblia. Tenemos esa responsabilidad. No termina nuestra obra como discípulos de ir y predicar el Evangelio y que las personas a través de Jesucristo puedan entender y nada más. Tenemos una responsabilidad más, enseñarles, mostrarles lo que realmente Dios quiere en sus vidas, porque también lo hizo con nosotros, ¿sí? No debemos olvidar esto. Y Pablo, fíjense que utilizó varios ejemplos. Vamos a ir ahí al libro de Colosenses, el 98, ya lo leímos, no lo leímos, perdón. Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Y Pablo le está hablando a los colosenses de esta forma, diciéndole que tenían que enseñar a todo hombre para presentarlo a Cristo Jesús
a todo hombre. Y tenemos que, en forma perfecta, ¿no? Porque ahí acá habla de perfección. Y nos habla de que tenemos esta responsabilidad de enseñar para presentar a todo hombre a Jesucristo. Y ahí la palabra está hablando de forma individual, ¿sí? A cada persona, ¿sí? A cada persona, presentársela a Dios, a Jesucristo, en forma perfecta. Tener en cuenta de que tenemos la responsabilidad de enseñar en fidelidad la palabra. Pablo tenía bien claro esto. Y fíjense también ahí en Efesios, en el capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y tenemos que tener en cuenta de que la idea es que podamos mostrar y presentar y enseñar de tal forma que la persona pueda llegar a la estatura de la medida de la unidad de Cristo. Esto nos habla de que tenemos un compromiso, ¿sí? Este objetivo tiene un compromiso que depende también de cada uno de nosotros. No depende porque seamos indispensables, sino que depende porque Dios nos lo mandó y tenemos el deber de hacerlo, ¿sí? Pablo lo tenía muy presente esto y tenía muy claro cómo tenía que hacerlo. Debía presentar a Jesucristo a las personas y mostrárselo en fidelidad. Vamos a ir a una nota ahí, que está ahí. Esto es entre paréntesis, ¿sí? Para no dejar descolgado la última parte del versículo de Colosenses 1:28. ¿Sí? Dice, para lo cual también trabajo luchando, esto lo decía Pablo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto me habla a mí de que tengo esa responsabilidad de llevar, de enseñar a otros, de predicarles, de mostrarles lo que dice la Escritura, pero me habla a mí también de que Pablo, fíjense que decía, luchando según la potencia de Él. Las fuerzas no son nuestras, la sabiduría en sí o el conocimiento no es nuestro, sino que es el que nos da Dios a través de su Espíritu. Dios obra a través de su Espíritu en cada uno de nosotros para que nosotros podamos predicar y enseñar la palabra. No es por la suma de conocimientos que podamos tener, no es la elocuencia con la que podamos decir lindas palabras, sino es el poder del Espíritu Santo actuando a través nuestro. En tercer lugar, hablamos primero de el ministerio o el propósito hacia Dios, que es la adoración. En segundo lugar, hablamos del propósito que tiene que ver con hacia los creyentes, que es a través de nutrir o alimentar o enseñar a la iglesia. Y en tercer lugar, hablamos del propósito con el mundo, que tenemos para con el mundo. Y ahí podemos ver dos aspectos de este propósito, ¿sí? De este objetivo que tenemos. El primero es la evangelización. Hacia afuera debemos evangelizar, ahora vamos a ver más en detalle. Pero también el de la misericordia, algo que a veces nos cuesta entender o distinguir cuando lo hacemos o cómo lo debemos hacer. Y vamos a empezar con el primero. Mateo 28:19, lo leímos recién. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos la obligación como iglesia, como objetivo, ir, fíjense que dice ir hacia afuera, estamos hablando, ir y predicar el Evangelio. Por la gracia de Dios, y damos gracias a Dios por esto, esta iglesia pasan personas y entran. No sabemos por qué. Esto lo hablamos muchas veces con gente de otras iglesias y contamos, y acá pasa gente y entra, ¿sí? Y no sabemos ni de dónde viene, ni por qué está, y escucha el Evangelio. Es decir, Dios nos ha dado mucha gracia con esto. Pero como iglesia tenemos que tener el objetivo de ir y predicar, de ir y llevar el Evangelio, de ir a anunciar el Evangelio. Tenemos este objetivo primario, ¿sí? En segundo lugar, como decíamos recién, tenemos que hablar de misericordia. Y fíjense
que el evangelio o la evangelización no va acompañado de la misericordia. No puede ir una sin la otra, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que debemos tener compasión por las almas. Debemos entender que debemos actuar como Jesús actuó. Hay un pasaje que es más que elocuente, cuando Jesús estaba previo a la alimentación de los 5.000, y los mira y dice que el Evangelio dice que los miraba y eran como ovejas que no tenían pastor, y que tuvo compasión de ellos. Y cuando vemos esto nos habla a nosotros de que la mirada nuestra no es ver personas afuera, no es ver personas que caminan por la calle como cualquiera las podría ver. Que nuestra mirada tiene que ser pensando en que esa persona probablemente no tenga la oportunidad de conocer a Jesucristo como Salvador. Que no haya tenido la posibilidad de haber escuchado un evangelio sincero, claro, preciso. Y que tenemos nosotros la responsabilidad de llevárselos. Sin duda la vorágine de todos los días, lo que hacemos todos los días, nos lleva a tener que andar muchas veces de la otra forma, ¿no? Pero a veces debemos detener nuestra mente, nuestras ocupaciones y pensar en que los que están alrededor nuestro, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de club, de donde sea, que muchos de ellos no conocen el Evangelio y que nosotros tenemos que tener misericordia para con ellos, tenemos que tener compasión, pensando en que si no escuchan el Evangelio, se van a perder eternamente. Y debemos actuar pensando esto. Y podemos ver ahí en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 10, fíjense lo que dice el texto. Ahí está puesto en la pantalla para que si lo quiere buscar, por supuesto lo puede buscar. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Fíjese, dice bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo les está hablando a los Gálatas en el contexto de poder decirles que tenemos la posibilidad de hacerle bien a todos. ¿Sí? Después podemos, si quieren, pueden ahondar en el pasaje, ¿sí? En el capítulo 6 de Gálatas, que es muy preciso en este concepto. Pero especialmente en este versículo se nos habla de que debemos hacer bien a todos. Y por supuesto, dice, mayormente a los de familia de la fe. Cuando tengamos la oportunidad de que un hermano de ver que está pasando por un momento difícil, de lo que sea, ayudarle. Y específicamente habla de algo material ahí, ¿sí? Tenemos que ayudarle, pero también tenemos que hacerle bien a todos. Y esto a veces, por supuesto que tenemos, y cuando hablamos de lo material, tenemos recursos escasos, ¿no? Sin duda tenemos cosas escasas. Ahora, tenemos que saber también de que tenemos un Dios que no es escaso, que es amplio, que es rico en misericordia y que puede ayudar en muchísimo. Cuando pensamos en esto, podemos ver también que esta misericordia es llevada también a los que quizás no tienen, no conocen. Hemos transitado después de la pandemia, o durante la pandemia, mejor dicho, un tiempo en el que como iglesia pudimos ayudar a otros, ¿sí? Bendecir a otros con cosas materiales. Y eso quizás fue una gran excusa para poder predicarles el Evangelio. Sin duda hemos visto pasar muchísimas almas por aquí y que muchas de ellas venían interesadamente solamente a buscar una bolsa de comida, muchos de ellos venían interesadamente solamente a llevarse algo, de escuchar una palabra linda y nada más, pero algunos de ellos escucharon y entendieron el Evangelio. Y como iglesia debemos asistir a esto, mostrar esto. Todos los domingos aquí mayormente vienen personas de ese momento y algunas nuevas, y que escuchan el Evangelio, escuchan la palabra, se llevan a una bolsa, sí, sin duda, pero por sobre todas las cosas, escuchan el Evangelio. Y tenemos la posibilidad de bendecir, ayudar, pero también tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio. Y esto no van separados, como dijimos antes. La evangelización no va separado de la misericordia. Debemos tener misericordia por aquellos que la pasan mal, que no la están pasando bien, ¿sí? Si vamos a primera de Juan, el capítulo 3, versículo 17, vamos a ir a buscarlo. Primera de Juan 3:17, dice, pero el que tiene bienes
de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y el Evangelio, la carta de Juan, la primera carta de Juan, está totalmente enfocada en el amor. Y un concepto del amor es la demostración del amor, ¿sí? Y la demostración del amor tiene que ver con esto, de poder ayudar a otros, ¿sí? De poder sostener a otros también. Sabiendo que Dios puede obrar para que también esa persona pueda cambiar, y sin duda es algo que no estamos hablando de algo permanente, estamos hablando de que algo que la persona puede recibir de eso para entender y acercarse también a Dios, ¿sí? Hay más pasajes ahí en el apunte, lo pueden leer después, en 2 Corintios, en Hechos 11, en Lucas, hay un ejemplo de Lucas 4, del Señor Jesucristo, mucho más para recorrer. Pero la idea de esto, y vamos a repasar brevemente los tres conceptos, los tres objetivos, los tres propósitos, es nuestro propósito hacia Dios, nuestro ministerio hacia Dios, pensando en la adoración, nuestro ministerio o propósito pensando en el cuerpo de Cristo, en la enseñanza, en nutrirnos al hacer discípulos, y también el tercero que hablamos, el tema de poder mirar hacia el mundo, nuestro propósito como iglesia hacia el mundo, pensando en la enseñanza, en la evangelización, perdón, en evangelizar y también en la misericordia hacia los demás. Ahora, vamos a ver un poco la importancia de estos tres propósitos, ¿sí? Y ahí vamos a ir al apunte bien en detalle para entender la importancia, no la primacía de uno sobre otro, sino la importancia de como iglesia atender los tres objetivos, los tres propósitos, ¿sí? Y si hablamos de que si hay una iglesia que se especializa, y esto lo vemos muy seguido, y una iglesia se especializa en la adoración. Entonces su objetivo es la adoración. Y está bien, está muy bien. Es decir, reconocer a Dios, tenerle en alto, entender de sus cualidades, de sus atributos y darle gracias por todo eso, está muy bien. Pero si la iglesia descuida el evangelizar, si la iglesia descuida el crecimiento, probablemente tengamos una hermosa adoración hacia Dios, pero nuestro contenido va a ser superficial, porque falta alimentación, falta nutrición. Si la edificación, si el propósito es la edificación de la iglesia y el enseñar, y está buenísimo, está perfecto enseñar, y hace muy bien, sin duda que hace muy bien a la iglesia enseñar, la iglesia va a tener creyentes que saben mucho de la doctrina de la Biblia, tienen mucha información, pero sus vidas espirituales serán secas y carecerán del gozo de la adoración, ¿sí? Y también este otro extremo está mal, ¿sí? Hablamos de tener como objetivo estos tres objetivos, estos tres propósitos, mínimamente. Y si el propósito es la evangelización, probablemente tengamos una iglesia que sale a evangelizar y que haga campañas evangelísticas y que tenga lugares donde va y predica el evangelio y en todo momento y sale y está perfecto, que pueda salir y predicar el evangelio, pero quizás carecerá del contenido, de que cuando esas personas se convierten, escuchan el evangelio y se convierten, no haya con qué nutrirlas en forma verdadera. Es como un bebé que le daríamos leche y solamente leche y por mucho tiempo le daríamos leche. En principio está muy bien, pero necesita crecer, necesita alimento sólido, necesita vianda, como decía Pablo. Y nosotros como iglesia debemos atender también la enseñanza, es decir, no solo enfocarnos en un solo punto, sino también en los otros dos también. Así como la falta de doctrina o la falta de lo que hacemos, también podemos ver que si la iglesia se enfoca en dos de los propósitos, probablemente esté descuidando uno importante. Quizás, como ejemplo, ¿no? Podríamos enfocarnos en la adoración, en la enseñanza y descuidar la evangelización.
Y la iglesia va a tener un tiempo de oración buenísimo, va a tener como iglesia va a tener también un tiempo de poder enseñar la palabra, pero no la va a llevar a la práctica, no va a llevar al propósito, al mandato que tenemos de ir y predicar el Evangelio. Como iglesia tenemos estos tres objetivos. A veces podemos evaluarnos y darnos cuenta que a veces quizás no nos salen bien todas las cosas, ¿sí? Como iglesia. Pero debemos esforzarnos, y todos debemos esforzarnos y poner nuestros dones, lo que Dios nos dio, a disposición de la iglesia, para que la iglesia pueda actuar como un cuerpo en la adoración a Dios, en la enseñanza, en nutrirnos, ¿sí?, con la palabra de Dios, y en también poder ir y hacer discípulos y llevar el Evangelio. Sin duda, y esto es como si fuese un caso práctico, porque somos personas, somos individuos, quizás alguna iglesia tenga alguna más tendencia hacia algo más, hacia una cosa más que otra, ¿no? Ahora, objetivamente como iglesia debemos nosotros procurar desarrollarnos en estos tres aspectos, porque el propósito es para la gloria de Dios y el propósito es los tres propósitos, no uno solo, no dos de ellos, los tres propósitos, no debemos descuidarlo. Vuelvo, probablemente tengamos la tendencia a hacer algo más que otra cosa por los dones específicos que Dios nos dio como iglesia, pero Dios es sabio y Dios no va a descuidar, no va a permitir que descuidemos algunos de estos tres propósitos, por lo cual nosotros debemos esforzarnos, entender y procurar adorar a Dios, procurar enseñar la palabra y procurar llevar el mensaje de salvación. Voy a terminar temprano hoy, demasiado, ¿no? Tengo que demasiado corto. Con Efesios capítulo 5, fui demasiado rápido, perdón. Efesios capítulo 5, dice el versículo 25-27. Está en la pantalla, pero lo pueden buscar, es muy bueno poder leerlo directamente de la Biblia. Efesios capítulo 5, 25-27. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esto nos habla a nosotros de que la iglesia de Dios es una iglesia que Dios prepara de forma perfecta, ¿sí? Una iglesia que la prepara de forma pura, ¿sí? Y esto nos habla de que el compromiso nuestro como miembros de esa iglesia, y ahí hablamos de la iglesia universal, debemos comprometernos de tal forma de que estos objetivos, estos propósitos, que realmente sean cumplidos. Tenemos la posibilidad, Dios nos da la posibilidad de hacerlo, Dios nos da las herramientas y las capacidades para poder hacerlo. Depende de cuánto nosotros nos comprometamos con Dios para poder obrar en esto. Dios trabaja para tener una iglesia, para santificarla, para purificarla, para tener una iglesia completa, ¿sí? Perfecta, completa. Tenemos la posibilidad de hacerlo como hijos de Dios y Dios nos habla en su palabra que debemos hacerlo, ¿sí? Vamos a terminar este tiempo orando y bueno, si hay alguna pregunta, por supuesto que vamos a intentar contestarla. Dios, te damos muchísimas gracias por esta mañana, por escuchar tu palabra y gracias por poder a veces a través del estudio poder entender en forma práctica cuál es nuestra responsabilidad, cuáles son el propósito que nos marcaste como iglesia. Te pedimos que podamos realmente atender a estas cuestiones, pensando en que lo hacemos para tu gloria, pensando en que tenemos el deber de hacerlo para honrar y glorificar tu nombre. Te pedimos que realmente nos ayudes a entenderlo y que todos tengamos el mismo pensamiento de buscar desarrollar nuestros dones de tal forma que esto sea cumplido.
Te bendecimos, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.